This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. ¿Qué pasaría si te dijera que el árbol genealógico de Jesucristo no solo revela su linaje, sino también el tuyo? ¿Y si te dijera que entre sus antepasados hubo asesinos, reyes, idólatras y mujeres rechazadas, pero que Dios los eligió igual para cumplir su plan? Cada nombre, cada generación, cada vida cuenta una historia de redención. Porque detrás de cada rama de ese árbol hay una señal divina, un eco de la promesa que Dios hizo en el principio de los tiempos, y esa promesa aún se cumple hoy. Este es el árbol genealógico completo de Jesucristo, y te aseguro que te sorprenderás al descubrir quiénes forman parte de él. Muchos saben que su linaje comienza con Adán y Eva, los primeros seres humanos, pero hay algo en esa historia que la mayoría desconoce. Observa con atención porque aquí hay una revelación que cambia la manera en que entendemos el origen mismo de la humanidad. Después de comer del fruto prohibido, Adán y Eva tuvieron 3 hijos. Sin embargo, su primogénito, Caín, mató a su hermano Abel por celos. Dios lo castigó por su pecado, y Caín se alejó, formando una nueva descendencia en otra región, probablemente con una de sus hermanas. Esto dejó a Adán y Eva únicamente con su hijo menor, Set. Pero escucha con atención lo que Eva dijo sobre este tercer hijo. Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató. Lo más curioso es el significado del nombre Set. En hebreo, Set significa designado, y una palabra relacionada con designado es Mesías o Cristo en griego. Es decir, Eva consideró a Set como una semilla elegida, una línea sagrada designada por Dios para continuar su plan. De Set descendieron 7 generaciones antes de Noé, quien, como bien sabemos, también tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero antes de hablar de ellos, hay algo mucho más profundo en la declaración de Eva sobre Set. Ella lo llama una nueva semilla designada. La mayoría de la gente interpreta esto como una simple expresión maternal, una manera poética de decir que Dios le dio otro hijo, pero en realidad es una frase cargada de sentido profético. Recuerda que en el Edén existían 2 árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios permitió que comieran del árbol de la vida, el que otorgaba vida eterna, pero ellos eligieron el otro, el que trajo la muerte y la separación espiritual. En ese mismo momento, Dios prometió que de la descendencia de Eva nacería una semilla que rompería la maldición de la muerte. Por eso, cuando Eva tuvo a Set, lo llamó la simiente prometida, creyendo que él sería quien devolvería la vida eterna al mundo. Sin embargo, la humanidad siguió alejándose de Dios. La maldad creció tanto que el mundo llegó a un punto de corrupción extrema. Entonces aparece Noé. Todos conocemos la historia del diluvio universal. Dios inundó la tierra para castigar la maldad humana, pero detrás de ese juicio hay una razón más profunda. La Biblia nos dice que los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres. Este hecho aparentemente misterioso fue lo que desató la ira divina. Algunos eruditos sostienen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea designada, quienes se mezclaron con las hijas de los hombres, descendientes de Caín. Pero otros estudiosos afirman que los hijos de Dios eran ángeles caídos que abandonaron su morada celestial para unirse con mujeres humanas, dando origen a una raza híbrida llamada Nefilim, gigantes de la antigüedad. Pero independientemente de la interpretación que se adopte, el mensaje esencial es el mismo. El linaje sagrado estaba siendo contaminado.
Por eso, Dios decidió purificar la tierra mediante el diluvio, preservando solo a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos. A partir de ellos se repoblaron las naciones. Jafet tuvo un hijo llamado Javín, antepasado de los griegos. Cam tuvo un hijo llamado Misraim, nombre hebreo de Egipto, y Sem, considerado el ancestro de los pueblos semitas, tuvo un hijo llamado Arfaxad. De esa línea nacería más adelante Terach, quien fue descendiente directo de estos 3 hijos de Noé. Aquí ocurre algo interesante. El libro de Josué menciona que Terach era idólatra, igual que su padre Nahor. En aquel tiempo nadie parecía adorar al Dios verdadero, a pesar de que la Biblia indica que Noé aún vivía y podía haberles enseñado sobre él. Sin embargo, los hombres se apartaron de su palabra. En esa época, las personas vivían muchos más años que nosotros, lo que hacía aún más sorprendente su olvido de lo que Dios había hecho. Detengámonos un momento. Todos estos nombres, Adán, Set, Noé, Sem, Arfaxad, Terach, aparecen en el árbol genealógico de Jesús que se narra en el Evangelio de Lucas. Pero ese no es el único registro. El Evangelio de Mateo también presenta una genealogía de Jesús, aunque distinta. Y aquí surgen los problemas. En primer lugar, Mateo incluye solo una parte del linaje de Jesús. No menciona a todos los antepasados que aparecen en Lucas. De hecho, Lucas contiene casi el doble de nombres. En segundo lugar, aunque algunos nombres coinciden en ambas genealogías, otros son completamente diferentes. Sin embargo, ambas listas terminan en el mismo punto. José, el esposo de María, el padre terrenal de Jesús, con quien curiosamente Jesús no comparte parentesco biológico. Cuando descubrí esto por primera vez, confieso que me desconcertó. Pensé, si Mateo o Lucas se equivocaron, ¿qué significaba eso para mi fe? Podría ser que los evangelistas hubieran cometido errores en algo tan crucial como el linaje del Mesías. Pero entonces comprendí algo. El árbol genealógico de Jesús no es un registro puramente biológico, es una revelación espiritual. El Evangelio de Mateo presenta la línea real, la del trono de David, la herencia legal. Lucas, en cambio, muestra la línea sanguínea, la descendencia humana a través de María. En otras palabras, Jesús hereda la promesa de Abraham y el trono de David por derecho legal y espiritual, aunque su concepción fue divina. Y lo más impactante es que el Evangelio de Juan sugiere que la historia no termina ahí. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, «A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Esto significa que el árbol genealógico de Jesús no acaba con él, sino que continúa contigo y conmigo. Tú y yo somos parte de esa misma línea espiritual, una descendencia no de carne ni de sangre, sino del Espíritu. El linaje que comenzó con Adán, que fue preservado en Noé, bendecido en Abraham, fortalecido en David y culminado en Cristo, hoy se extiende hasta cada corazón que cree. Porque al final, el árbol genealógico de Jesús no es un registro del pasado, sino la raíz viva de una nueva creación, la familia eterna de Dios. La única manera de encontrar respuestas a estas preguntas es continuar nuestro recorrido por el árbol genealógico de Cristo y observar con atención cada detalle, por pequeño que parezca. Tal vez haya algo que se nos ha escapado. Consideremos ahora a los 3 hijos de Terach, Harán, Abram, cuyo nombre más tarde fue cambiado por Dios a Abraham y Nacor. De entre ellos fue Abraham quien escuchó la voz de Dios, y con él Dios estableció una promesa que cambiaría el rumbo de la historia humana. Le aseguró que él y su descendencia serían una bendición para toda la tierra, en lugar de una maldición. En ese momento, parecía que la antigua maldición que había caído sobre la humanidad comenzaba a revertirse. Pero lo que vino después fue aún más profundo. Dios le prometió a Abraham que esa bendición llegaría a través de sus descendientes. Sin embargo, cuando observamos la palabra original en hebreo, descubrimos algo fascinante. La palabra traducida como descendientes es en realidad zera, que significa semilla.
Es la misma palabra que se usa en la Escritura para hablar de una semilla que se planta y da fruto, y también la misma palabra que Dios usó al prometer que de Eva nacería una semilla que vencería a la muerte. Pero había un problema. Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos y ya era una mujer de edad avanzada. Además, Sara era hija de Teraj, lo que significa que compartía el mismo padre con Abraham, aunque tenían madres distintas. Ante la imposibilidad de concebir, Abraham decidió tener un hijo con su sierva egipcia. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Agar, descendiente de Misraim, nombre hebreo de Egipto. El hijo que nació de esa unión se llamó Ismael. A simple vista, esta decisión estuvo llena de errores humanos, falta de fe en la promesa divina, infidelidad hacia su esposa y el uso de la esclavitud como medio para cumplir sus propios deseos. Sin embargo, incluso en medio de esa desobediencia, Dios mostró misericordia. Bendijo a Ismael y a sus descendientes, quienes muchos creen que dieron origen a los pueblos árabes actuales. Tiene sentido, pues hoy las naciones árabes son numerosas sobre la tierra, tal como Dios lo había prometido. Pero la promesa principal no debía cumplirse por medio de Agar, sino a través de Sara. Finalmente, cuando todo parecía imposible, la promesa se cumplió. Sara dio a luz a Isaac, el hijo nacido del milagro, la semilla del pacto. Y es aquí donde la historia adquiere un simbolismo asombroso. Todos conocemos el relato de cómo Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Cuando Abraham llegó al monte indicado, la Biblia dice que puso la leña del sacrificio sobre los hombros de su hijo Isaac. Pero en el texto original, la palabra traducida como madera es etz, que en hebreo significa literalmente árbol. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, esta palabra se utiliza para describir tanto la madera como los árboles mismos. En otras palabras, la Escritura dice que Isaac cargó su árbol hasta la cima del monte donde debía ser ofrecido. ¿Lo ves? Isaac estaba cargando el símbolo profético del árbol del sacrificio. Ese acto prefiguraba el momento en que otro hijo, el hijo prometido, cargaría sobre sus hombros un árbol diferente, la cruz. Mientras Isaac fue salvado por la intervención divina, aquel futuro hijo Jesús no sería librado, sino entregado para salvar a todos. Isaac se casó con Rebeca, nieta de Nacor, hermano de Abraham, y juntos tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue el mayor, Jacob el menor. Y aquí encontramos un patrón muy curioso que atraviesa toda la historia del linaje sagrado. De los tres hijos de Adán y Eva, el menor, Set, fue el elegido para portar la promesa. De los tres hijos de Noé, el bendecido fue Sem, y no el primogénito. De los tres hijos de Teraj, el elegido fue Abraham, quien tampoco era el primero. Luego, de los hijos de Abraham, Dios eligió a Isaac el segundo, y después, de los hijos de Isaac, bendijo a Jacob el menor por encima de su hermano mayor Esaú. Este patrón no es casualidad, es una firma divina, una constante que revela cómo Dios no elige según el orden natural, sino según su propósito. Elige al que nadie espera, al que el mundo pasaría por alto. Así nos enseña que su favor no se hereda por nacimiento ni se gana por méritos, sino que se concede por gracia. Y aunque Dios ya había prometido que la bendición pasaría a través de Jacob, Isaac, en su corazón, todavía deseaba dársela a Esaú, el primogénito. Esa tensión entre la voluntad humana y la elección divina marcaría el siguiente capítulo de esta historia. El momento en que Jacob,
guiado por la providencia de Dios, recibiría la bendición que cambiaría el destino del mundo. Era evidente que Esaú era el favorito de su padre. En aquella época, esto era algo completamente normal. Se daba por hecho que el primogénito recibiría la bendición y la herencia familiar. Pero, una vez más, Dios rompió con las expectativas humanas. A través de esta historia, nos recuerda que Él no sigue las reglas impuestas por la cultura o la tradición. Su propósito siempre trasciende las estructuras humanas y con frecuencia confía su poder al menos favorecido al que el mundo descartaría. Un ejemplo perfecto de esto es Judá. Entre todos los hijos de Jacob, Judá no era precisamente el más destacado. Era el cuarto hijo, nacido de Lea, la esposa menos amada de Jacob. Humanamente habría parecido lógico que la promesa divina recayera en José, el hijo mayor de Raquel, la esposa favorita, aquel a quien Dios usó más adelante para salvar a su familia del hambre, al convertirlo en segundo al mando en Egipto. Pero no fue así. La promesa pasó por Judá, un hombre cuyo nombre está vinculado a uno de los episodios más escandalosos de toda la Biblia. Difícilmente alguien habría confiado en él para llevar adelante un plan divino. Sin embargo, Dios lo escogió. Fue de su linaje de donde surgiría la tribu de Judá, y de esa tribu nacería el Salvador del mundo. Por eso Jesús es llamado el León de la tribu de Judá. Pero veamos cómo ocurrió. Una mujer llamada Tamar se casó con el hijo mayor de Judá, quien murió. Luego se casó con el segundo hijo de Judá, y también falleció. Judá prometió a Tamar que cuando su hijo menor fuera lo bastante grande, ella podría casarse con él. Sin embargo, mintió y nunca cumplió su palabra. Entonces Tamar ideó un plan audaz. Fingió ser una prostituta y sedujo a su suegro, Judá, sin que él supiera quién era realmente. De esa unión nacieron descendientes, y de esa línea surgiría uno de los nombres más significativos de la genealogía de Jesús, Salmón. Salmón se casó con una mujer llamada Rahab, conocida por su pasado como prostituta cananea. Pero Rahab fue una mujer valiente. Ayudó a Josué y a los israelitas a conquistar la ciudad de Jericó. Dios no solo la redimió, sino que la integró en la línea del Mesías. Es importante señalar que las generaciones que transcurrieron entre Tamar y Rahab fueron precisamente las que vivieron el Éxodo, la gran liberación de Egipto bajo la guía de Moisés. Y aquí hay otro detalle sorprendente. Moisés, el gran libertador, el hombre que habló cara a cara con Dios y que recibió la ley divina, no forma parte del árbol genealógico de Jesús. Dios lo usó para establecer la ley, pero el Mesías vendría para establecer algo aún más grande, la gracia y la redención. Salmón y Rahab tuvieron un hijo llamado Buz, quien se casó con una mujer extranjera llamada Ruth, una moabita que dejó todo por seguir al Dios de Israel. Su historia de amor es tan poderosa que tiene un libro entero en la Biblia. De esa unión nació Obed, y Obed fue el padre de Jesé. Aquí la genealogía da un nuevo giro. El profeta Isaías anunció: brotará un retoño del tronco de Jesé y un vástago florecerá de sus raíces. La metáfora del árbol vuelve a aparecer. La promesa sigue viva, creciendo desde una raíz antigua hasta alcanzar su cumplimiento. Isaías hablaba de un rey que gobernaría con el Espíritu de Dios, un descendiente que restauraría la justicia y la paz. Y de entre los hijos de Jesé, Dios escogió al menor, David. Este es el mismo joven pastor que derrotó al gigante Goliat y que luego se convirtió en el rey más famoso de Israel. Durante su reinado, muchos creyeron que él era el descendiente prometido que rompería la maldición y restauraría la conexión perdida con Dios. Después de todo, era un hombre conforme al corazón de Dios y expandía su reino con fuerza y fe. Pero incluso David, el más grande de los reyes, tenía sus sombras. De sus 7 esposas, Dios eligió a Betsabé, la mujer con la que David cometió adulterio antes de ordenar la muerte de su esposo, Urías, para ocultar su pecado.
El Evangelio de Mateo ni siquiera menciona su nombre, sino que la llama la mujer de Urías. Y aún así fue de esa unión imperfecta que nació Salomón, el heredero al trono, y el siguiente eslabón en la línea que conduciría al Mesías. Así, la promesa de Dios siguió avanzando, no a través de hombres perfectos, sino a través de corazones imperfectos que Él transformó. Dios le prometió a David que uno de sus descendientes tendría un trono eterno. Y con eso, el linaje mesiánico quedó sellado. El futuro Salvador vendría de la casa de David. A partir de aquí, los dos árboles genealógicos del Nuevo Testamento, el de Mateo y el de Lucas, se cruzan y se separan. Desde Abraham hasta David, ambos coinciden. Pero después de David, las diferencias comienzan. Mateo señala que la promesa continuó a través de Salomón, el hijo de Betsabé. Este Salomón fue el rey más sabio que haya existido y el autor de gran parte del libro de los Proverbios. Sin embargo, Lucas menciona un linaje distinto, el de Natán, otro de los hijos de David. De ese linaje procede una línea menos conocida, más silenciosa, pero igualmente importante, que conduce hasta José, el esposo de María. Ambos evangelios mencionan nombres que confluyen en un punto, José. Entre ellos destaca uno muy conocido, Zorobabel, el hombre que lideró al pueblo de Israel de regreso a su tierra después del cautiverio en Babilonia. Mateo también lo incluye, pues su papel fue clave en la restauración de la nación. A partir de Zorobabel, los nombres cambian. En Mateo aparecen los reyes de Judá, descendientes directos de Salomón. Pero los nombres que siguen después ya no se encuentran en las Escrituras, pues corresponden a una etapa de la historia que la Biblia no narra en detalle. En cambio, en el Evangelio de Lucas, la genealogía continúa por otra línea que también lleva hasta José, pero con nombres completamente distintos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿hubo un error? Sin embargo, los registros judíos eran increíblemente precisos. Las genealogías se conservaban con sumo cuidado, por lo que un error resultaría casi imposible. La explicación está en la intención de cada evangelio. Mateo presenta la genealogía real, la del trono de David, que legitima a Jesús como heredero del reino mesiánico. Lucas, en cambio, ofrece la genealogía biológica, la línea de sangre que, según la tradición, pertenecía a María. Ambas confluyen en Cristo, el cumplimiento de la promesa hecha desde Adán, reafirmada en Abraham y sellada en David. Y para comprender algo aún más profundo, recordemos que los antiguos israelitas empleaban un sistema numérico sagrado llamado gematría, con el que asignaban un valor numérico a cada letra del alfabeto hebreo. De ese modo, el nombre David equivalía al número 14. Por eso, Mateo estructuró la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio en Babilonia y desde el exilio hasta Cristo. Cada tramo simbolizaba un ciclo completo de la historia divina, una promesa cumplida y un nuevo comienzo. Así, el linaje del Mesías no solo es una cadena de nombres antiguos, sino un mensaje cifrado de redención. Un testimonio vivo de que Dios puede hacer florecer su propósito incluso a través de las vidas más imperfectas. Así, al sumar las letras del nombre de una persona en hebreo, se obtenía el valor numérico de su nombre. Y al sumar las letras del nombre David, en hebreo Dalet, Vav, Dalet, el resultado es el número 14. Este detalle, que puede parecer simple, encierra un significado profundo. ¿Qué tiene que ver este número con el árbol genealógico de Jesús? Veamos cómo comienza el Evangelio de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde el inicio, Mateo establece una conexión directa entre Jesús, David y Abraham, los pilares del linaje mesiánico. Luego, el texto enumera cuidadosamente cada generación hasta llegar a Cristo. Pero hay algo que merece nuestra atención. Después de enumerar los nombres, Mateo añade una observación muy particular. De Abraham hasta David, 14 generaciones. De David hasta el cautiverio en Babilonia, 14 generaciones.
y del cautiverio en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El número 14 no aparece por casualidad. Es el mismo valor numérico que corresponde al nombre David. En otras palabras, Mateo organizó la genealogía de Jesús en 3 grupos. The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. De 14 generaciones para enfatizar un mensaje simbólico. Jesús es el hijo de David, el heredero prometido del trono eterno. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para un público judío. Por eso comenzó la genealogía con Abraham, considerado el padre fundador del pueblo de Israel. En cambio, el Evangelio de Lucas fue dirigido a un público no judío, y por eso su genealogía retrocede hasta Adán, el padre de toda la humanidad. Mateo muestra a Jesús como el Mesías de Israel, Lucas como el Salvador universal. Sin embargo, ambos árboles genealógicos se encuentran en un punto común: José, el esposo de María. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo puede Jesús descender de José si la Biblia afirma que nació de una virgen? La respuesta está en comprender que José no era el padre biológico de Jesús, sino su padre legal. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero José, al casarse con María, le otorgó legitimidad dentro de la línea davídica. Por eso, muchos estudiosos coinciden en que el Evangelio de Lucas, aunque no menciona el nombre de María, en realidad traza su genealogía. Esto explicaría por qué Lucas afirma que Jesús era hijo de José, como se creía. En el mundo antiguo, las genealogías solían omitir los nombres de las mujeres, mencionando solo la línea masculina. Así que, aunque el texto diga hijo de José, en realidad podría estar refiriéndose a su linaje a través de María, la única madre biológica del Mesías. Hay además otro detalle interesante. Tanto Mateo como Lucas mencionan a Zorobabel y a su padre Sealtiel en sus genealogías, aunque el contexto y las líneas familiares difieren. Algunos estudiosos piensan que esto se debe a una confusión de registros, pero lo más probable es que se trate de una coincidencia de nombres, algo muy común en aquella época. Lo importante es que ambas genealogías convergen en la misma conclusión. Jesús es el heredero legítimo al trono de David, tanto por derecho legal a través de José como por línea de sangre a través de María. Pero, ¿acaso la historia del árbol genealógico de Jesús termina aquí? En realidad no. Para comprenderlo por completo, debemos mirar lo que dice el Evangelio de Juan. Antes de hacerlo, recordemos algo fundamental. Jesús es la semilla prometida, la descendencia anunciada a Adán y Eva, reafirmada en Abraham y consolidada en David. La Escritura usa repetidamente metáforas vegetales para describirlo: la raíz, el vástago, la semilla, la vid. ¿Por qué? Porque todo se remonta al árbol de la vida del Edén. Dios había ofrecido a la humanidad un árbol que daba vida eterna, pero el hombre eligió otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, que trajo la maldición de la muerte. Por eso, Dios plantó una nueva semilla, una que restauraría lo que se perdió en el principio. Esa semilla tendría que morir primero, ser enterrada en la tierra y luego resucitar para traer vida eterna. Jesús mismo explicó este misterio cuando dijo: «Yo soy la vid verdadera y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto». Con esas palabras, Jesús reveló el cumplimiento del antiguo árbol de la vida. Él es la nueva raíz que sostiene la creación renovada. En él florece una nueva familia, no unida por la sangre ni por las leyes humanas, sino por el amor eterno de Dios. Así, el árbol genealógico de Jesús no es solo una lista de nombres antiguos, sino una historia viva que sigue creciendo.
En sus ramas estamos tú y yo. Cada creyente injertado en él se convierte en parte de ese árbol de vida que ya no puede ser maldecido, porque sus raíces están plantadas en la eternidad. Y así comprendemos que el árbol genealógico de Jesús no es solo un registro antiguo, es un mapa divino que muestra cómo Dios escribe su historia a través de personas imperfectas, en generaciones marcadas por el error, la gracia y la redención. Desde Adán hasta Abraham, desde David hasta María, cada nombre fue una semilla en la tierra del tiempo, preparando el terreno para la venida de aquel que sería llamado el Hijo de Dios. Jesús no vino a continuar una historia, vino a completarla. Él no nació solo para ser parte del árbol, Él es la raíz misma del árbol de la vida, el punto donde toda maldición termina y toda promesa se cumple. Cada rama que brota de Él lleva vida, cada fruto que nace de su amor tiene propósito eterno, porque en Cristo la sangre ya no define la herencia, lo hace la fe. Y ese árbol que comenzó en el Edén y floreció en la cruz, hoy se extiende hasta ti. Si estás unido a Él, ya formas parte de su linaje eterno. Su vida corre por tus raíces, su espíritu te alimenta y su promesa te sostiene. El árbol genealógico de Jesús no termina con su nombre, termina con el tuyo.